El arte de la riqueza. Déjame contarte una historia que podría cambiar tu destino financiero para siempre. Todo comenzó hace muchos años no en una gran ciudad llena de rascacielos, sino en las áridas tierras del sur de España, en un rincón olvidado de Andalucía, donde el sol golpeaba tan fuerte que hasta las piedras parecían sudar. En ese lugar, donde la esperanza a veces se secaba antes que la lluvia cayera, vivía un joven llamado Mateo. Mateo provenía de una familia humilde, de esas que conocen el valor de cada moneda porque nunca les sobraba ninguna. Sus padres eran gente buena, trabajadora, de manos callosas y espaldas curvadas por años de trabajar una tierra que apenas les daba para comer. Sembraban olivos, cuidaban unas pocas cabras y rezaban para que la cosecha fuera suficiente. Mateo los observaba cada día. Veía a su padre levantarse antes de que el gallo cantara y regresar cuando la luna ya estaba alta, con la mirada cansada de quien ha librado 1000 batallas y ha perdido la mayoría. «Hijo», le decía su padre con voz ronca, limpiándose el sudor de la frente, «algún día todo este esfuerzo será tuyo. Estas tierras serán tu legado». Pero Mateo, aunque amaba a sus padres con toda su alma, sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba esas palabras. Él bajaba la mirada, no por falta de gratitud, sino por miedo. No quería heredar ese cansancio infinito. No quería que su destino fuera una repetición exacta del calendario de sufrimiento de sus padres. Dentro de él ardía una llama peligrosa para su época y su condición, la ambición. Él quería crecer, quería aprender, quería salir adelante, costara lo que costara. Así que, a la tierna edad de 15 años, con el corazón latiendo con fuerza y un pequeño morral al hombro, donde solo llevaba un trozo de pan duro, un poco de queso y un sueño gigante, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida. Se despidió de sus padres y salió a los caminos polvorientos de Andalucía a buscar su propio destino. Iba de finca en finca, de cortijo en cortijo, buscando una oportunidad. Pero el mundo no es amable con los soñadores pobres. En la primera finca, el capataz ni siquiera lo miró a los ojos. «Vete de aquí, niño. No necesitamos bocas que alimentar, necesitamos hombres fuertes». En la segunda, se burlaron de él. «Tú, vuelve cuando te salga barba y tengas fuerza en los brazos, chamaco». En la tercera, ni siquiera le abrieron la puerta. Unos perros guardianes lo persiguieron casi 1 kilómetro, dejándole claro que no era bienvenido. El rechazo duele más que el hambre, pero Mateo tenía algo que muchos hombres mayores ya habían perdido: determinación inquebrantable. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, con los pies llenos de polvo y el estómago rugiendo de hambre, hasta que a lo lejos divisó algo diferente. Era la hacienda de los Robles, una propiedad inmensa, con cercas blancas impecables y ganado que se veía tan saludable que parecía presumir de la buena vida. Esa tierra pertenecía a don Alejandro. Don Alejandro era una leyenda en la región, un hombre respetado, temido por algunos, pero admirado por todos. Era duro, serio, de pocas palabras, pero inmensamente rico. Se decía que tenía más tierras que el rey, con las piernas temblando por el cansancio y los nervios, pero con la mirada firme. Mateo se acercó al portón de madera maciza y tocó. Pasaron los minutos. 1, 2, 3 minutos que se sintieron eternos, como una misa en pleno verano sin ventilador. Cuando Mateo ya pensaba que era inútil y estaba a punto de dar media vuelta, el portón se abrió con un chirrido pesado, y allí estaba, don Alejandro en persona. Su presencia imponía silencio. «¿Qué quieres, muchacho?», preguntó con una voz profunda, como un trueno lejano. Mateo se quitó la gorra, no por sumisión, sino por respeto genuino. Levantó la vista y dijo: «Don Alejandro, busco trabajo. En las otras fincas no me quieren dar una oportunidad porque me ven joven. Pero yo necesito trabajar, señor. Tengo hambre de comida, sí, pero tengo más hambre de salir adelante». Don Alejandro lo escrutó con una mirada penetrante, como si estuviera tasando un caballo. Lo miró de arriba abajo, evaluando si ese flacucho servía para cargar sacos o solo para estorbar. «No necesitamos personal», dijo secamente. «¿Cuántos años tienes?»
15, señor, respondió Mateo rápido. El hombre soltó un bufido. Estás muy chiquillo. Deberías estar en la escuela o jugando. Mateo no se movió. Si tengo ganas, señor, valgo por 2 hombres grandes. Pruébeme. Si no sirvo, me echa hoy mismo. Esa respuesta hizo que don Alejandro levantara una ceja. Vio algo en los ojos del chico. Una chispa. Una desesperación convertida en coraje. Las promesas, muchacho, son fáciles de hacer y fáciles de romper, dijo don Alejandro. Pero está bien. Entra, busca a Rogelio, el capataz. Si él te aguanta el ritmo hoy, ya veremos si amaneces aquí mañana. Los ojos de Mateo brillaron como si le hubieran regalado el mundo entero. Gracias, señor. Empiezo ahora mismo. Ve, ordenó el patrón. Rogelio, el capataz, un hombre curtido por el sol y el trabajo duro, miró a Mateo como quien mira a un pollito perdido. Tú, bueno, ven, te voy a poner a prueba. Pero te advierto, aquí se suda la gota gorda. Si te veo flojeando, te vas sin cobrar, ¿entendido? Sí, señor Rogelio, dijo Mateo tragando saliva. Desde ese preciso instante, Mateo trabajó como si tuviera un motor incansable dentro del pecho. No caminaba, corría. Corría para traer agua. Corría para buscar herramientas. Corría para ayudar a encerrar el ganado. Hacía todo rápido, pero lo hacía bien. No se quejaba del calor, no se escondía para descansar y, sobre todo, no fingía trabajar cuando nadie lo veía. Él trabajaba de verdad. Los otros peones, hombres hechos y derechos, lo miraban con asombro y murmuraban. Este chaval es diferente. Ese flaco hace en 1 hora lo que nosotros hacemos en 3. Don Alejandro, desde la sombra fresca de su porche, lo observaba todo. Veía cómo Mateo llegaba el primero y se iba el último. Ese muchacho, murmuraba para sí mismo, tiene algo, me recuerda a alguien. Y se quedaba callado, tragando un recuerdo amargo, porque Mateo le recordaba a un hijo que había perdido hacía muchos años. Quizás por eso, aunque don Alejandro era estricto con todos, con Mateo empezó a sentir una curiosidad especial. Pero Mateo no solo trabajaba con el cuerpo, trabajaba con la mente. Mientras cargaba sacos o limpiaba establos, siempre preguntaba, «Señor Rogelio, ¿por qué hacemos esto así? ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿Cómo sabe don Alejandro cuándo vender el ganado?» El capataz se reía a carcajadas. «Pareces una radio vieja, muchacho. No te callas, pero está bien. El que pregunta no se queda tonto». Un día, la curiosidad de Mateo pudo más que su prudencia. Mientras don Alejandro supervisaba la carga de unos camiones, Mateo se acercó. Se limpió las manos sucias en el pantalón y preguntó. «Don Alejandro, con todo respeto, ¿cómo hizo usted para tener tanto? Dicen en el pueblo que usted convierte en oro todo lo que toca». El patrón frunció el ceño, su rostro se endureció. «Eres muy preguntón, Mateo. El dinero no se hace hablando, se hace trabajando. Ahora vuelve a lo tuyo». Mateo obedeció, pero no se rindió. Pasaron las semanas y él seguía demostrando su valor. A fin de mes, recibió su primer pago. No se compró dulces, ni ropa nueva. Compró comida fresca, frutas y medicinas, y caminó toda la noche para llevárselas a sus padres, regresando a la hacienda antes de que saliera el sol para no fallar en su trabajo. Don Alejandro se enteró de esto. Vio la lealtad, la disciplina y el amor filial del muchacho. Y eso ablandó el corazón de piedra del viejo terrateniente. Hasta que una mañana fría de invierno, mientras revisaban los límites de la finca, don Alejandro rompió el silencio. «Mateo», dijo sin mirarlo, «¿alguna vez oíste hablar del arte de comprar y vender?» «Sí, señor», respondió Mateo. «Mi padre vende lo que cosechamos a veces». «No», corrigió don Alejandro. «Eso es sobrevivir. Yo hablo de hacer negocios, vender y comprar. Así crecí yo. Así construí todo esto». Mateo abrió los ojos como platos. Sentía que el momento que tanto había esperado estaba a punto de llegar. «¿Me enseñaría, señor? Yo quiero aprender. No quiero ser pobre toda mi vida. Quiero poder cuidar de los míos como usted cuida de esta hacienda». Don Alejandro suspiró.
mirando el horizonte infinito de sus tierras. ¿Y quién te dijo que tener tierras es vivir tranquilo, muchacho? Respondió con una mezcla de cinismo y tristeza. Pero si tienes tanta hambre de aprender como de comer, tal vez sea hora de enseñarte algo más que a cargar sacos. A partir de ese día, la relación entre el viejo terrateniente y el joven peón cambió sutilmente. No es que don Alejandro se volviera blando, al contrario, era más exigente con Mateo que con cualquier otro. Pero había un brillo diferente en sus ojos, el brillo de un maestro que ha encontrado al fin un alumno digno. Una tarde de domingo, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los olivares, don Alejandro llamó a Mateo. Se sentaron en unos troncos viejos cerca del corral, donde el polvo de la tierra parecía contar historias antiguas. Don Alejandro sacó su bastón de madera de roble y comenzó a dibujar trazos en el suelo seco. «Escucha bien, Mateo», comenzó con voz grave. «Cuando yo tenía tu edad, trabajaba para un hombre que era más duro que el cuero viejo. Pero él me enseñó una verdad absoluta. La tierra cambia de valor como cambia el viento de levante. A veces vale oro, a veces no vale nada. Pero siempre, escúchame bien, siempre hay alguien que la necesita». Mateo observaba los dibujos en la tierra sin parpadear, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Mi antiguo patrón me dijo: «Alejandro, no necesitas ser rico para empezar. Junta lo poco que ganes, priva a tu estómago de caprichos si es necesario, y compra un pedazo pequeño. Compra el pedazo que nadie quiere. El que está feo, seco, lleno de piedras. Ese que los demás miran con asco. ¿Y luego, don Alejandro? ¿Qué hago con un pedazo de tierra mala?», preguntó Mateo intrigado. El viejo sonrió, mostrando sus dientes manchados por el tabaco. «Ahí está el secreto, muchacho. Lo mejoras, le das vida, limpias las piedras, buscas agua, podas la maleza, y cuando esa tierra empiece a sonreír, la vendes, no te la quedas. La vendes por un poco más de lo que te costó, y con esa pequeña ganancia, compras otro pedazo un poco más grande. No hay magia negra en esto, Mateo. Es puro sentido común y sudor». Mateo asintió. Su mente volaba imaginando las posibilidades. «Parece fácil, señor». «No lo es», cortó don Alejandro tajantemente golpeando el suelo con su bastón. «Si fuera fácil, todos estos peones tendrían su propia hacienda. Se requiere una paciencia de santo y una disciplina de soldado. Un terreno malo puede hundirte si no tienes visión. Y un comprador deshonesto puede robarte hasta la camisa si no tienes colmillo». Don Alejandro se quedó en silencio un momento, mirando al horizonte. Luego volvió su vista al joven. «Dime la verdad, Mateo. ¿Cuánto has juntado desde que llegaste a mi hacienda?» Mateo apretó sus manos callosas. «La verdad, señor. Casi no gasto. No voy a la taberna, no compro vino. Duermo en el granero. Lo guardo todo. Cada moneda. Quiero sacar a mis padres de la miseria antes de que sea demasiado tarde». El patrón asintió lentamente, complacido. Esa era la respuesta que esperaba. «Bien, entonces ya estás listo para empezar». Los ojos de Mateo se abrieron como platos. «¿Empezar qué? ¿A comprar?» «Exacto. Vas a comprar tu primer terreno», sentenció don Alejandro. «Pero no cualquiera. Busca algo cerca del camino real, aunque sea pequeño, aunque parezca un pedregal inútil, algo que tus manos puedan transformar. Y recuerda esta regla de oro. No te encariñes. Esto es un negocio, Mateo, no un matrimonio. La tierra es mercancía, no tu novia». Mateo sentía que el corazón se le salía del pecho. «Gracias, patrón. Le juro que no le fallaré». «Cállate y escucha, que la lección no ha terminado», gruñó don Alejandro, levantando un dedo nudoso. «Te voy a dar 3 consejos que valen más que todo el dinero que tengo en el banco. Primero, la información es poder. Habla con la gente, ve al mercado, párate en la plaza del pueblo. La gente habla, chismea. Te dirán quién está arruinado, quién se quiere ir a la ciudad, quién necesita dinero urgente para pagar una deuda. Tú solo escucha y calla. Encuentra al que necesita vender, no al que quiere vender». Levantó un segundo dedo. Su mirada se clavó en la de Mateo. «Segundo, nunca,
Jamás preguntes, ¿lo quiere comprar o no? Esa pregunta es la muerte de una venta. Te pone en una posición de debilidad. En su lugar, dales opciones. Pregunta, ¿qué parte le gusta más, la norte o la sur? Y luego, cállate. El primero que habla, pierde. El silencio es un arma, muchacho. Úsala. Deja que el silencio pese tanto que el otro tenga que hablar para romperlo. Levantó el tercer dedo. Y tercero, crea la visión. Si un terreno no tiene agua, busca la forma de traerla o excava hasta encontrarla. Si está pelado, siembra algo rápido que crezca verde. Tienes que hacer que el comprador vea lo que tú ves, no lo que hay ahora. Vendes el futuro, no el presente. Mateo sacó un pedazo de papel arrugado y un lápiz pequeño de su bolsillo. Espere, patrón. Déjeme anotar eso. El silencio es un arma. Vender el futuro. Escribía con letras torpes pero grandes, decidido a grabar esas palabras en su alma. Voy a hacerlo, señor. Se lo prometo por la vida de mis padres. Don Alejandro se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Yo no enseño a cualquiera, Mateo. Muchos han pasado por aquí, pero solo tú tienes el hambre necesaria. Sigue así. No me decepciones. Pasaron 3 años. 3 largos años donde Mateo dejó de ser un niño para convertirse en un hombre. Sus hombros se ensancharon, su piel se curtió bajo el sol de Andalucía y su mirada se volvió más profunda, más calculadora. Tenía 18 años, pero la madurez de alguien de 30. Seguía trabajando en la hacienda, pero cada minuto libre lo dedicaba a recorrer los caminos, observando, buscando oportunidades, ahorrando cada céntimo con una disciplina espartana. Un día, don Alejandro apareció en la puerta del establo mientras Mateo cepillaba un caballo. «Muchacho», dijo con su tono serio habitual, «hoy vas a ver cómo se cierra un trato de verdad. Ensilla mi caballo y uno para ti. Vamos a cabalgar». La emoción de Mateo era incontenible. Cabalgaron hasta los límites de la propiedad, donde un hombre de aspecto nervioso los esperaba junto a una cerca caída. Era un terreno baldío, lleno de matorrales secos. Don Alejandro no saludó con efusividad, apenas un movimiento de cabeza. Se bajó del caballo con lentitud deliberada. Caminó unos pasos por el terreno, pateó un poco de tierra y señaló un punto en el horizonte. «Mire, don Luis», dijo con voz tranquila. «Mire cómo cae el sol en esta ladera. Y mire aquella otra parte que da al arroyo seco. ¿Cuál de las dos vistas cree que le daría más paz por las tardes?» El hombre, don Luis, frunció el ceño, evaluando. Don Alejandro se quedó callado. Un silencio absoluto cayó sobre ellos, solo roto por el zumbido de las cigarras. Mateo, observando desde atrás, sentía la tensión en el aire. Quería hablar, quería decir algo para romper ese momento incómodo, pero recordó la lección. El primero que habla, pierde. Pasaron 10 segundos, 20, 30. El silencio pesaba como una losa. Finalmente, don Luis suspiró y rompió el silencio. «Pues, la vista hacia el arroyo es mejor, don Alejandro, pero el precio es alto para un pedregal». Don Alejandro no se inmutó. No discutió el precio inmediatamente, simplemente asintió. «Es una buena elección, la del arroyo. Imagínese los olivos creciendo ahí». Hizo una pausa y luego dijo suavemente: «Está bien, hagamos esto. Cerramos en el precio que dijimos, pero yo me encargo de limpiar los matorrales antes de entregarle. ¿Le parece justo?» Don Luis, sintiendo que había ganado una pequeña concesión, relajó los hombros. «Me parece justo. Trato hecho». Sacaron los papeles allí mismo, sobre la silla del caballo. Firmaron, se dieron la mano. Cuando regresaban a la hacienda, don Alejandro miró a Mateo de reojo. «¿Viste eso, muchacho? No le vendí tierra. Le vendí paz por las tardes y olivos imaginarios. Y sobre todo, le vendí con silencio. Así se hace». Esa lección práctica fue la chispa final que Mateo necesitaba. Semanas después, en una de sus visitas al pueblo para comprar provisiones, escuchó una conversación en la panadería. Un anciano se quejaba amargamente con el panadero. «Ya no puedo más con ese pedazo de tierra al lado del camino viejo. Es puro monte.
Solo me da problemas y no tengo fuerzas para limpiarlo. Si alguien me diera unas pocas monedas, me deshacía de él mañana mismo. El corazón de Mateo dio un vuelco. Recordó la primera regla. La información es poder. Esperó a que el anciano saliera y lo siguió discretamente. Respiró hondo, se alisó la camisa y se acercó con respeto. «Buenos días, señor. Disculpe que lo moleste. Escuché sin querer que tiene un problema con un terreno». El anciano lo miró con desconfianza. «¿Y tú quién eres, chaval?» «Soy Mateo. Trabajo para don Alejandro. Y tal vez, solo tal vez, yo podría quitarle ese problema de encima». El anciano soltó una risa seca. «¿Tú? ¿Un peón quiere comprar tierra?» Mateo no se amedrentó. Mantuvo la mirada firme y la voz calmada, imitando la postura de su maestro. «Tengo unos ahorros, señor. No es mucho, pero es dinero seguro, aquí y ahora. ¿Podría verlo?» Fueron a ver el terreno. Era un desastre. Feo, lleno de espinos, seco como un hueso y con una pendiente pronunciada. Nadie en su sano juicio lo querría. Pero estaba pegado al camino principal. Mateo vio lo que otros no veían. Acceso. «¿Lo quieres o no?», preguntó el anciano impaciente. Mateo recordó la segunda regla. No respondió a la pregunta. En su lugar caminó por el terreno, tocó la tierra y dijo: «Señor, este terreno requiere mucho trabajo, meses de limpieza, pero usted es un hombre de honor. Supongo que el precio reflejará el esfuerzo que hay que ponerle, ¿verdad?». El anciano, desarmado por la lógica y el respeto del joven, bajó la guardia. Negociaron. Fue duro, pero justo. Y así, con el estómago hecho un nudo y las manos temblando al contar sus monedas ahorradas durante 3 años, Mateo compró su primer pedazo de España. Corrió a contárselo a su padre esa noche. El viejo campesino lloró de orgullo, pero también de miedo. «Hijo, si necesitas ayuda, mis brazos todavía sirven», le dijo. Y Mateo sintió que, por primera vez, no estaba solo cargando el peso de su destino. Tenía el conocimiento de don Alejandro y la fuerza de su padre. Era imparable. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego para la fe de Mateo. Cada día, después de terminar su jornada en la hacienda de don Alejandro, corría a su pequeño terreno. Iba armado con una pala vieja, un pico oxidado y la compañía inquebrantable de su padre. Cavaban bajo el sol inclemente y bajo la luna fría. A veces, parecía que solo estaban cavando su propia tumba en la tierra seca. Las manos de Mateo se llenaron de ampollas que reventaban y volvían a salir. Los vecinos pasaban y se burlaban. «Miren al loco de Mateo. Cree que va a sacar agua de una piedra. Ahí nunca ha crecido ni una mala hierba». Hubo noches en las que Mateo lloraba de frustración. ¿Y si el patrón se equivocó? ¿Y si me engañaron? ¿Y si solo soy un tonto con sueños de grandeza? Pero al amanecer siguiente, la voz de don Alejandro resonaba en su cabeza. «Crea la visión». Y Mateo seguía golpeando la tierra. Hasta que un martes por la tarde, la tierra húmeda cedió, y un pequeño hilo de agua brotó del fondo del pozo. «¡Agua! ¡Papá! ¡Es agua!», gritó Mateo con la voz quebrada, como si hubiera encontrado un cofre lleno de diamantes. Ese hilo de agua lo cambió todo. Mateo canalizó el agua, dividió el terreno en 2 parcelas y sembró pasto forrajero de crecimiento rápido. Regaba a mano, cubo tras cubo, con una devoción religiosa. La tierra, agradecida, respondió. Donde antes solo había polvo y espinas, ahora brotaba un verde intenso, un verde que olía a vida y a dinero. Meses después, un ganadero vecino detuvo su camioneta al ver el cambio milagroso. Se bajó, se quitó el sombrero y silbó. «Vaya, Mateo, esto es increíble. Mis vacas están flacas porque los pastos se secaron, y tú tienes aquí un oasis. Necesito ese pasto». Hizo una pausa y preguntó directo. «¿No lo quieres vender?». El corazón de Mateo galopó. Recordó la segunda regla, el silencio y las opciones. No gritó «sí». No mostró desesperación. Se limpió el sudor, miró su obra y dijo con calma: «¿Qué parcela le serviría más para sus animales, don Felipe?».
¿La de la entrada que es más fácil de cargar o la del fondo que tiene la sombra del viejo árbol? El ganadero dudó un segundo, evaluando. La de la entrada es más práctica. ¿Cuánto pides? Mateo dio un precio alto, mucho más alto de lo que él había pagado por todo el terreno. Era un precio justo por la solución que ofrecía, comida inmediata para ganado hambriento. El hombre lo miró a los ojos, vio la firmeza en el joven y asintió. Trato hecho. Fueron al notario del pueblo y firmaron. Con esa sola venta, Mateo ganó más dinero del que su padre había ganado en 10 años de trabajo duro. Cuando corrió a contárselo a don Alejandro, el viejo patrón apenas ocultó una sonrisa de orgullo debajo de su bigote gris. «Felicidades, hijo. Ya entendiste el juego. Ahora no te lo gastes en tonterías. Repítelo». Y Mateo lo repitió, una y otra vez. Con el capital en mano, buscó otros terrenos olvidados en Andalucía. Compraba barato a quien necesitaba vender, arreglaba problemas legales, limpiaba maleza, encontraba agua, dividía y vendía. Comprar, mejorar, vender. Comprar, mejorar, vender. Se convirtió en un ciclo virtuoso. Su padre dejó de trabajar la tierra ajena y se convirtió en su socio de confianza. Los años pasaron volando como las hojas en otoño. Mateo ya no era aquel muchacho flaco y asustado. Ahora tenía 35 años. Tenía tierras propias, olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, casas bien pintadas y una reputación impecable. Pero nunca olvidó de dónde venía. Un día de primavera, caminando por la plaza del pueblo grande, vio a una figura conocida sentada en un banco bajo la sombra de un naranjo. Era don Alejandro. El tiempo no perdona a nadie. El viejo león ahora tenía el cabello blanco como la nieve, caminaba con dificultad, y sus manos temblaban ligeramente. Pero su mirada seguía siendo la misma, penetrante y sabia. Mateo se acercó, con el mismo respeto de aquel niño de 15 años. «Don Alejandro». El anciano levantó la vista y sonrió. Una sonrisa genuina, sin la dureza de antaño. «Mateo, me dicen que ahora eres tú el que manda en la región». Mateo se sentó a su lado, ignorando su traje caro para sentarse en el banco de madera. «Todo es gracias a usted, patrón. Gracias por enseñarme. Sin sus lecciones, yo no hubiera sido nadie. Hubiera seguido heredando el cansancio de mi padre». Don Alejandro negó con la cabeza suavemente. «No, muchacho, te equivocas. Yo solo te mostré el camino y te di las herramientas. Pero fuiste tú quien caminó bajo el sol. Fuiste tú quien tuvo el coraje de cavar cuando otros reían. Tú te hiciste solo». Mateo hizo una seña a un vendedor ambulante y compró 2 refrescos fríos. Le dio uno al viejo. «Brindemos, patrón». Don Alejandro levantó la botella con mano temblorosa. «Brindemos, Mateo. Pero recuerda esto para siempre. En las ventas y en la vida no gana el más fuerte, ni el que más grita. Gana el que sabe escuchar, el que sabe observar, y el que tiene la paciencia para esperar su momento». Bebieron en silencio, mirando pasar a la gente. Y Mateo entendió que esa era la lección final. Para hacerse rico no se necesita suerte mágica. Se necesita la humildad de aprender, la disciplina de ahorrar cuando nadie te ve, y la valentía de empezar pequeño cuando todos sueñan en grande. Todo en esta vida es una venta. Vendes tu esfuerzo, vendes tus ideas, vendes tu visión. Y tú, que estás escuchando esta historia ahora mismo, deja de poner excusas. Deja de decir, mañana empiezo. El mañana es el lugar donde los sueños van a morir. Empieza hoy. La vida no te debe nada. Si quieres algo, sal ahí fuera. Busca tu terreno seco y empieza a cavar. Con disciplina, con humildad y con ganas. No esperes a que alguien te rescate. Muévete. Pregunta. Inténtalo 1000 veces si es necesario. Ese es el verdadero arte de vender. Y ese es el único secreto para cambiar tu vida.